las madres seguimos escribiendo la historia todos los días. Por eso Gorini se va a venir viejito escribiendo. Viejito, viejito, viejito. La verdad que nunca soñé, cuando escribía ese cuadernito, qué iba a pasar con el cuaderno. Lo que sí quiero que ustedes sepan cuando compren y lean el libro, la diferencia. Primero, porque muchas de nosotras no escribíamos bien, porque aprendimos a leer y a escribir, pero uno más lee que escribe, porque una ama de casa o una trabajadora y ama de casa, como éramos muchas de nosotros, es muy difícil escribir. Y de repente tuvimos que escribir cartas, documentos, y no sabíamos bien. Y eso te da una gran soledad, además de la soledad de la falta de los hijos. Pero lo que tiene este libro, que es el libro de la esperanza, porque era cuando creíamos que los íbamos a encontrar, porque era cuando soñábamos que no podía ser que no los viéramos más, que seguro que en algún lado estaban, que seguro que con esas cartas y los habeas corpus, ¿y para qué estaban los jueces? Por eso escribíamos y escribíamos y escribíamos, y nos negaban y seguíamos escribiendo. Muy pocas madres guardamos las cosas. En realidad muchas más escribieron pero no guardaron. Por eso no están los documentos de todas, sino de aquellas que sí guardaron. Cuando uno recorre el libro y ve las cartas, sobre todo la carta Videla, esa es la clave de la ignorancia que teníamos, porque le escribimos al ser humano, al padre, al hombre. No pensábamos que era una fiera torturadora, asesina, como fue. Creíamos que venía, sí, no a hacer cosas buenas, pero que bueno, el tipo era el presidente. La esperanza está en cada palabra del libro. La esperanza está en cada carta a la iglesia, al exterior. ¿Cuántas no habrán llegado? No sabíamos escribir, a veces muy complicados los nombres alemanes, o suecos, o noruegos. Pero la esperanza hacía que fuéramos capaces de escribir cientos y cientos y miles de cartas. O sea, este es el libro de la esperanza. Este libro contiene muchas lágrimas, pero muchas esperanzas. Los sueños de recuperar a los hijos. A partir de los años, y cuando uno piensa, cuando pensamos, y pensamos en ellos, y lo sentimos en cada uno que lucha y que pelea, porque cada uno de los hombres y mujeres que siguen luchando hoy tienen un cachito de ellos. Tienen algo que los parece, o la palabra, o las ganas, o la forma de ser, o el cabello, o los ojos, o las manos, o los movimientos. Por eso nuestros hijos no tienen nombre. Nuestros hijos son todos, y también son todos ustedes. Cada uno está hecho de un cachito de ellos. Por eso las madres somos felices con lo que hacemos. A la gente a lo mejor le parecerá una locura, pero somos capaces todavía de reírnos, somos capaces de disfrutar lo que hacemos y sentimos profundamente que todo esto que estamos haciendo, que no fue una idea de las madres, la idea fue de Raúl, que dijo, esto hay que escribirlo, hay que ponerlo en un libro. Y a mí me parecía este cuadernito miserable que va a estar en un libro. El Gorini que trabajó, por ahí está Rodrigo, que también trabajó un montón, y los compañeros que nos alentaron, y la universidad que se puso de patas y cabezas para hacerlo. Es un trabajo muy colectivo, como somos las madres, siempre un colectivo. Así que yo no tengo más que agradecer muchísimo, con el corazón, con el alma, con la cabeza,
a la gente que cree y que confía que esto tiene un valor histórico. Por eso siempre digo que hay que escuchar a los hijos, porque en vez de creer que nosotros somos los que le enseñamos a ellos, ellos nos enseñaron a nosotros. Por eso decimos que nos parieron a esta lucha, estamos orgullosos de ellos. Y le digo gracias, muchas gracias a todos los que colaboraron para este libro. Y ahora nos va a dirigir la palabra finalmente de este panel el doctor Raúl Zaffaroni. Bueno, creo que me queda poco por decir después de todo esto. Decía Eve hace un rato que había leído la historia de Grosso. Sí, efectivamente. La historia no era de Grosso, era de Mitre y otros. El ser humano, hombres, mujeres, somos seres sociales y toda sociedad tiene conflictos que son el motor de su dinámica, por ende toda sociedad humana es dinámica y por ende todos nosotros somos históricos. Pertenecemos a una época, nos condiciona una época y hay quien escribe el devenir de esos conflictos, el devenir de esa dinámica. Y si hay algo que se ha falseado tremendamente en nuestra patria, es nuestra historia. Se ha creado una historia oficial, se ha reiterado una historia oficial que respondía al viejo esquema de acabar con las fuerzas populares, telúricas, las fuerzas que emergían de nuestra tierra, y el ser humano siempre emerge de la tierra, incluso en las más viejas tradiciones, el humus, lo humano. Han querido imponernos un modelo donde no había que ahorrar sangre de gaucho, y ellos escribieron esa historia oficial. Esa historia oficial se enfrenta a otra, a la historia del pueblo, a la historia de las luchas populares. Esa historia que viene desde el origen de nuestro federalismo, de nuestros caudillos. Esa grieta que viene desde 1810 hasta hoy y que divide. ¿Qué es lo que divide? ¿Qué queda a cada lado de la grieta? ¿Izquierda, derecha? No, lo que queda a cada lado de la grieta es la aspiración de un pueblo a ser soberano y las fuerzas que quieren someterlo al colonialismo. Esa es la grieta. La grieta que va cambiando, claro. Lo que queda cambia el poder en el planeta, cambian las formas de ejercicio de poder y naturalmente se va modificando. A veces nos confunde, pero la grieta sigue separando siempre lo mismo, soberanía o colonialismo. Y por eso el tremendo riesgo que implica que sigan falseando la historia, hay que neutralizarlo. Un día no vamos a estar más ninguno de nosotros, pero hay que saber lo que pasó. Tenemos que evitar que en el futuro se siga falseando nuestra historia. Tenemos que evitar la continuidad de una historia falsa, de una historia en la visión colonialista. No sé cuál es el objetivo que persigue el actual gobierno, régimen, como se lo quiera llamar, porque esto no ha sido una alternancia democrática, un cambio de gobierno democrático que sería sano, ¿no? Una alternancia democrática siempre es sana, también quedarse siempre es desgastante, achancha, a veces crea vicios.
pero la alternancia democrática es una cosa y el cambio de régimen es otro. Y pasar de un régimen soberano a un régimen colonialista es un cambio de régimen. Lo cierto... Por eso no sé cuál es el objetivo en secuestrar este archivo. Posiblemente el más inofensivo, el menos dañino, sea preservarlo, ponerlo en algún lugar seguro y de ese modo anotarse algún poroto en materia de derechos humanos porque no tienen absolutamente ningún otro que registrar. Ese sería el más inofensivo. Pero también existe la posibilidad de que se lo manipule para tergiversar la historia. Y ese sería el más grave. De cualquier manera, uno u otro, entiendo que había que evitarlo. Hay que evitarlo, debemos evitarlo. Entonces, lo único que aporté a esto es la idea de decir, este archivo pertenece al pueblo argentino y pertenece a la humanidad también. Pertenece a la humanidad por el enorme ejemplo. Y por cierto, las personalidades destacadas no surgen en momentos calmos, sino que surgen en medio de las catástrofes, en medio de los desastres. Y el ejemplo este es como el del gueto de Varsovia. ¿Qué poder tenían ustedes? Ninguno. ¿Qué poder había enfrente? La omnipotencia de los discursos de seguridad nacional, las armas, el aparato del Estado, todo. El poder del Estado distribuido en un ejercicio represivo y punitivo paralelo, subterráneo. Es decir, el momento en que nuestra América Latina estaba viviendo la peor circunstancia de seguridad nacional, el último golpe del neocolonialismo antes de entrar a este tardo colonialismo que estamos viviendo ahora. Y sin embargo, ahí surgieron ustedes con su personalidad. Realmente por eso simplemente dije, no, un momento, esto, pase lo que pase, tenemos que usar la tecnología moderna para escanearlo y tenemos que publicarlo. Esto no es de ninguno de nosotros, esto es de todo el pueblo, de toda nuestra región y de toda la humanidad. Por eso les agradezco muchísimo que nos hayan facilitado, posibilitado el honor de hacer este trabajo. Muchas gracias. Vamos a cambiar este mundo poco a poco. Somos austeros, no somos embusteros. Nos escapamos de la garra de los buitres viejos. Sin complejo ni vino añejo. Solo mensajes antiguos que traspasan el pellejo. Como la brisa que viene del mar. Como el viento que canta al soplar. Como las huellas que ven los cerros. Como las aves que observan al vuelo, cómo se mata la gente por el suelo, cómo se mueve la gente cuando tiene miedo. Lo que traigo no es ni finta ni pana, lo que busco no es riqueza ni fama. Yo no quiero llevarte a la cama, yo no quiero que me presentes a tu hermana. Y aquí les traigo un par de acordes simples, quiero comunicar, yo no quiero lucirme. Con la simpleza se abren muchas puertas, con sencillez se hacen cosas eternas. Queremos que valga la pena. Compañeras, compañeros, madres, aquí estamos, marcha 2152. 2152 jueves
de ocupación política de la Plaza de Mayo por las madres. Esta semana particular, esta semana, la semana del 9 de julio, la semana en la que se ha muerto justo el 9 de julio, si hay alguien al que queda más fuera de lugar, el 9 de julio era de la Rúa. Lo cierto es que se murió, ese asesino se murió el 9 de julio desde esta plaza. Repudiamos a la justicia de este país, la repudiamos profundamente porque de la Rúa tendría que haberse muerto en todo caso preso, haber pagado al menos alguna de sus culpas. De la Rúa nunca fue juzgado por esta justicia como correspondía por el megacanje. De la Rúa nunca fue juzgado siquiera por los 40 muertos que dejó en la Plaza de Mayo el día que se fue. De la Rúa nunca fue juzgado por haber pagado coimas para sancionar la reforma laboral regresiva, contraria a los derechos de los trabajadores, vergonzosa, que se sancionó finalmente en el Senado. De la Rúa es el responsable también de un hecho represivo gravísimo que nos toca muy de cerca, que muchas veces pasa al olvido y que no debemos olvidar porque aún hoy permanece impune, que fueron las torturas que sufrió la hija de Eve, María Alejandra, en su casa el 25 de mayo de 2001, y que ese hecho represivo gravísimo, porque fue un salto cualitativo muy fuerte que dio la represión, que mereció por parte de las madres inmediatamente la caracterización de terrorismo de Estado, lo que estaba haciendo de la Rúa, y las madres fueron muy criticadas por eso, y en diciembre le dieron la razón, tuvieron que darle la razón, porque hubo 40 muertos un solo día en toda la Argentina, por ese terrorismo de Estado, en democracia, entre comillas. Así que de la Rúa, buen viaje, pero a los jueces que no se olviden, que nos siguen teniendo una deuda importante y que se la vamos a cobrar. Repudiamos cómo el Partido Judicial insiste en comportarse como un apéndice más del Poder Ejecutivo y cuyas únicas funciones, las únicas funciones que está asumiendo no son jurídicas, no son judiciales, sino políticas, en complicidad también con la prensa, que a pesar de todo estamos seguros que se va a vencer en las urnas y en octubre se van compañeros y compañeras. Vamos a llamar aquí a que hable con todos nosotros la compañera Silvia Almazán. Ella es la secretaria general adjunta de SUTEBA, los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, y nos va a decir unas palabras. Gracias, compañeros. Buenas tardes, madres tan queridas para nosotros, para nuestra historia de lucha. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Traigo el abrazo fuerte de maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires. Traigo el abrazo fuerte del SUTEBA, de Roberto Baradel. Nuestra lucha se fortalece todos los días porque caminamos construyendo con los ideales de las madres, pero fundamentalmente con los sueños y las banderas de nuestros 30.000, que soñaron y pelearon por un país justo y solidario. Por eso estamos convencidos más que nunca que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires, no está entre nuestras hipótesis abandonar la lucha, no está entre nuestras hipótesis la derrota, no está entre nuestras hipótesis la de resignación a un destino injusto para nuestro pueblo, a un destino injusto para nuestros pibes y nuestras pibas. No puede haber hambre y bala como única política para nuestros pibes y pibas, a los que abrazamos todos los días con el amor, con la fuerza, con la ternura que es necesaria en estos tiempos tan adversos. Hoy hicimos una clase pública frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para que la gobernadora Vidal conozca, se entere o por lo menos
no intente ocultar la realidad que es consecuencia de las políticas que ella avala, de la política económica nacional, que está vulnerando día tras día los derechos de nuestros pueblos, de nuestros pibes y nuestras pibas. La ola de frío no está impactando en las escuelas. Lo que hace visible son las condiciones de deterioro de los edificios escolares. La ola de frío hace visible que nuestros pibes y pibas tienen hambre, porque más del 50% de ellos están debajo de la línea de pobreza y ese más del 50% está presente en nuestras aulas. La semana pasada, más de 500.000 pibes, pibas, niños, jóvenes y adultos no encontraron en la escuela un espacio reparador a tanto frío, pero encontraron el abrazo de la comunidad, de las familias y de los maestros y maestras que nos organizamos para dar la lucha. No vamos a resignarnos ante la desigualdad, no vamos a resignarnos ante la pobreza, no vamos a resignarnos ante el hambre. En la provincia de Buenos Aires, en estos 4 años se desfinanció el sistema educativo por una decisión política que es sostener el ajuste, la desidia, el abandono de las escuelas y la injusticia. Por eso, abrazamos la lucha de las madres, abrazamos los sueños de nuestros compañeros, agradecemos que abracen la lucha por la escuela pública. Por eso decimos, estamos esperanzados, estamos en una cuenta regresiva, para que haya felicidad para nuestros pibes y pibas, para que haya un destino más justo para nuestro pueblo, para que haya un proyecto de país justo y solidario. Se van a terminar en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires los gobiernos neoliberales. Ese tiene que ser un compromiso. Habrá escuela pública si hay gobiernos populares que pongan un Estado al servicio de resolver nuestras necesidades y nuestros problemas. Aquí, junto con las madres, y lo vamos a ratificar cada día desde el aula, desde la escuela y desde la calle, todas las veces que sea necesario. Muchas gracias, porque ustedes son las que nos convocan todos los días a abrir la puerta de la escuela y abrazar a nuestros pibes y pibas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, Eve de Bonafini. Uno se plantea de qué va a hablar el miércoles. El miércoles a la noche ya tuvo que cambiar. El jueves a la mañana ya hay otro más. Agregamos temas. Y ahora, acá estando en la carpa, me cuentan esto de los trolls. Esta famosa novedad, donde está corriendo por el mundo de la tecnología, una difamación contra la Cámpora, que dice que están preparando muertos que van a invadir lugares, que van a aparecer muertos que le van a echar la culpa a otros pero que los mataron ellos. En realidad quieren tapar con los trolls, con los muertos inventados, y con todo lo que hacen las muertes de ellos. La Vidal también quiere tapar acusando a Axel. También quiere tapar con sus ofensas. Lo que pasa que la Cámpora lo único que hizo, y Axel, es dignificar a la juventud. Y ellos lo que están haciendo, tapar los muertos. Los niños que se mueren de hambre, los niños que se mueren en las escuelas cuando comen comida podrida, los niños que se mueren en su casa por falta de atención médica, los viejos que se mueren porque no tienen ni qué comer, la gente que se muere en la calle, los compañeros que viven en la calle, que no es una novedad, que la descubrimos la semana pasada cuando hacía frío. Hace años que hay una población en la calle, que de repente la sacan y la llevan a otro lado y vuelven a venir. Y los tratan como animales. Ahora descubrimos que hay frío. Y eso, las muertes por frío de los hombres y mujeres en la calle, también son muertes de Vidal. Vidal, sos una asesina. Y vos querés gobernar de nuevo. Y le querés echar
la cámpora. Vos sos una una reverenda una asesina que mata, una asesina que cierra escuelas, una asesina que le da de comer a los pibes, una asesina que mató maestros. ¿Qué más? ¿Cuántos crímenes más tenés que cometer, Vidal, para que te vayas a la mismísima? Y el otro día, el desfile, ese desfile que hizo Macri, es el desfile de los débiles. Todos los dictadores débiles y como es Macri, porque no se crean que es tan vivo, es un que nunca va a disfrutar de la vida. Está orgulloso de los aviones que hacían mucho ruido, orgulloso de los pasos, orgulloso de las mujeres con las ametralladoras, orgulloso de Rico, orgulloso de Aguad. Son los mismos que mataron a nuestros hijos. No nos equivoquemos. Cuando las madres en esta plaza, el día que asumió Macri, no lo dejamos pasar por acá y dijimos que era nuestro enemigo, lo repetimos 1000 veces. Y los organismos de derechos humanos se ofendieron y me escribieron cartas muy feas porque decían que yo no aguantaba nada. Claro que no aguantamos nada las madres. ¿Qué vamos a aguantar si son los mismos que mataron a nuestros hijos y a nuestras hijas, que los torturaron mientras ellos aplaudían? ¿O qué se creen que es eso que hicieron el otro día? ¿Que es un pasaje de casualidad? La debilidad de Macri, con Pichetto al lado, los pone en un cuadro muy claro. Son tan pobres y tan desdichados y tan terriblemente necios y tan dictadores y han tenido en sus manos tantas muertes. Están llenos de sangre por todos lados, la de ahora y la de antes. Y el pueblo no se la va a perdonar. Algún día se la vamos a cobrar. Hasta el jueves que viene.